Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite poder estar reunidos a través de este video para estudiar una vez más las lecciones de la escuela dominical. Una semana más, una tremenda bendición. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado y hemos visto en realidad cómo estas lecciones nos van bendiciendo nuestra vida. Mi consejo siempre es que todo esto podamos meditarlo profundamente, lo llevemos a una aplicación práctica para nuestra vida, para que así, de esa manera, la palabra del Señor, como buena semilla, produzca fruto en nosotros. No ganamos nada con hacernos maestros en la palabra si no ponemos en práctica lo que esta enseñanza, estos principios bíblicos nos muestran a través de estos pasajes, a través de la vida de David. Hemos terminado prácticamente el libro 1 Samuel. Quedaron algunos temas importantes, pero usted tiene la libertad para estudiarlos detenidamente en su casa. Y entramos ahora al libro de 2 de Samuel, que como lo dije en una vez anterior, en la Biblia hebrea es un solo libro. Así que vamos a orar al Señor para luego entrar de lleno a esta lección. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora. Nos permite, Señor, poder estar delante de su presencia, invocando su nombre para pedir, Señor, de su ayuda, de su dirección divina, para que a través de su Espíritu Santo usted ilumine nuestra mente y prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Te pido una bendición especial para todos aquellos que tienen la bendición, la oportunidad de estudiar tu palabra. Pon en ellos, Señor, el hambre por las cosas espirituales. Que no menospreciemos este ministerio, Señor, del estudio de tu palabra, porque no podemos amarte a ti si no te conocemos, porque nadie puede amar a alguien que no conoce. Por eso te pedimos ahora, Señor, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos inmediatamente a leer entonces el pasaje en cuestión que está en 2 de Samuel, capítulo 1. Dice versículos del 1 al 16 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclar. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel varón que le daba la nueva: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Y él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David dijo a aquel varón que había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?
Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hizo y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Amén. Bien, Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos una hermosa e interesante lección que revisar y esperamos que el Señor nos siga ayudando como lo ha hecho hasta ahora. Un saludo cariñoso a todos mis hermanos, mis pastores y pastoras también, que comparten esta lección y la comparten también en sus respectivas iglesias y a todos los hermanos en realidad. Vamos a ver esta lección que tiene por título, es la lección número 22 para el domingo 1 de junio del año 2025 y el título es Reacción de David por la muerte de Saúl y Jonatán. La reacción que tuvo este hombre que ha sufrido bastante, ¿no? Ha sido perseguido por largos años y parece que ya Dios está recompensando o poniendo justicia en todo el sufrimiento que ha vivido. Pero veámoslo a la luz de la palabra del Señor, porque eso es lo importante. Hay que entender, mis amados pastores y amados hermanos, que el texto bíblico es el texto bíblico. Ella dice la verdad y no podemos cambiar nada de ello. El expositor es un trabajo hecho por los pastores, que también consideramos que es un trabajo que de alguna manera no toma quizás todos los temas que uno quisiera, porque el tiempo y el espacio es reducido y un capítulo tiene muchas aristas y tiene muchos temas o subtemas y uno tiene que escoger y elegir el tema que entiende que es lo que debe ir en el expositor o a su juicio es el que él considera. De ninguna manera está malo, de ninguna manera usted puede considerar que el trabajo está malo. Gracias al Señor uno puede darse cuenta a través de los años que un versículo, un pasaje tiene no ciertos de interpretaciones distintas, tiene muchas enseñanzas. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, dice el primer subtítulo, la bajeza del mensajero, que ya lo estuvimos leyendo. Y luego David y su nobleza permanente. El título general es la reacción que tuvo David por la muerte de Saúl y Jonatán. Entonces podemos ver que esta reacción de la muerte de Saúl y de su amigo, ¿no? Tenemos que decir así, se contrasta realmente con la actitud o, como dice el expositor, la bajeza de este amalecita. El joven mensajero, como dice el expositor, pensó erróneamente. El expositor lo dice ahí, ¿no? Hay que subrayarlo y pensó erróneamente, se equivocó rotundamente que sería premiado por David. Eso es lo que emana del texto o lo que uno saca por deducción, ¿ya? Que él iba a ser recompensado por David por haber matado, ojo, al enemigo de David, porque todos sabían que por largos años Saúl perseguía a David, era su enemigo y quería matarlo, intentó varias veces, lo hemos visto en las lecciones pasadas. Entonces él sabía perfectamente que eran enemigos, Entonces él, qué mejor, aprovechó esta oportunidad para congraciarse con David y poder salvar su vida y por último, no sé, pues, ser el privilegiado dentro del gobierno, porque el manto del liderazgo, del reinado en Israel, caía desde Saúl a David en este caso, ¿no? Aunque también concordamos que su relato es una invención, como dice el expositor, y en realidad en todos los estudiosos de la escritura concuerdan mayoritariamente que es una inversión suya, que realmente no sucedió así, no sucedió. El final del párrafo de la primera parte dice, por otro lado el mensajero erróneamente pensó que el corazón de David era tan ambicioso como el suyo, pero se equivocó rotundamente y terminó muerto como Saúl. Su ambición y su falta de temor a Dios al extender su mano contra el ungido de Jehová le pasaron la cuenta. Pero ya nosotros entendemos en realidad
cada vez que se cita este pasaje de la muerte de Saúl, el hecho, el acontecimiento que la Biblia destaca es lo que está en 1 Samuel capítulo 31. No debemos confundirlo en eso, en realidad, qué es lo que sucedió realmente, porque aquí vemos cosa interesante que vamos a ver más adelante para dilucidar si existiera en nuestras mentes o en nuestros corazones algún pensamiento que quizás este hombre dijo la verdad. A mi juicio no dijo la verdad, sino que inventó una historia. Creo que realmente él llegó primero que los otros soldados que le cortaron la cabeza y se llevaron las armas. Él trajo la corona, ahí él lo dice. No podría estar diciendo algo frente a David si no tiene la corona y no tiene, ¿no es cierto?, el brazalete. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Como digo, es de seguro que él tomó su corona. ¿Ah? Como haya sido la historia, de todas maneras, lo dice, parece el expositor, si haya sido verdad su narración o haya sido mentira, lo cierto es que David estaba firme en su posición y no iba a alabar ni iba a bendecir a alguien que levantara la mano contra el ungido de Jehová. Ya lo había evitado en las lecciones anteriores, cuando alguien le dijo, ¿no es cierto?, Jehová lo ha entregado en tu mano, déjame que lo entierre con su propia lanza. Entonces, podemos ver de que David siempre tuvo ese temor, y resolvió entonces este hombre darle muerte por esta temeraria acción. David resolvió finalmente matar. Así lo dice el versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído la nueva, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y como narra el versículo siguiente, David llama a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Sin mayor trámite, este hombre murió, siento que en su propio pecado también. Veremos algunas cosas importantes en cuanto a los amalecitas. Bueno, no vamos a hablar mucho un poco de esta bajeza, este mensajero, porque no nos va a aportar nada. No nos va a aportar mucho más que el ser el mensajero por el cual David pudo saber lo que estaba sucediendo o lo que sucedió en el monte Gilboa cuando se enfrentó Saúl, sus hijos, el ejército de Israel contra los filisteos y tuvieron una desastrosa derrota que cobró la vida de Saúl y de sus hijos. Eso es lo que podemos agregar acerca de este mensajero, ¿no? De este mensajero. Como digo, no vamos a hablar mucho más de eso porque vamos a tratar de sacar alguna enseñanza importante, en este caso, guiándonos un poquito por la reacción que tuvo David. Eso es lo que nos interesa hoy en día. No nos interesa la bajeza, lo malo, porque no debe haber eso en medio del pueblo del Señor. Todos nosotros debemos ser muy honestos, muy sinceros, muy leales también, como lo hablaba la lección anterior, y que lo ha demostrado David siendo muy leal, ¿no es cierto?, al ungido de Jehová. En este caso, como digo, nosotros tenemos que aprender qué reacción tuvo David, por qué tuvo esta reacción, qué es lo que hizo, qué pasa desde el versículo 17 al 27 de este capítulo 1, que ha quedado un poquito de lado, pero yo lo voy a tocar porque creo que nos interesa conocer y saber qué es lo que sucedió. ¿Ya? Entonces, además, nosotros tenemos que considerar que el relato que tiene este hombre, ese es el relato de una malecita, de un hombre que debía haber muerto en la orden que Dios le dio a Saúl cuando le dijo, haz venganza de los enemigos, ve a Amalek y ráelos de sobre la tierra, no dejes nada vivo, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animales. Y este era una malecita en realidad. Curiosamente, si el relato
de este hombre fuera verdad, es llamativo que por mano de una malecita Saúl, perdón, hubiese sido muerto, o él ya estaba agonizando, y según él lo dice, pero también hay que considerar que el relato de 1 Samuel capítulo 31, ¿no es cierto? Donde dice, por ejemplo, entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió, así dice el Señor, así dice la inspiración de este texto, así dice la palabra del Señor, así dice el Espíritu Santo, porque el narrador de este pasaje es el Señor, es su Espíritu, bajo esa inspiración divina. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Aquí no nombra a este amalecita. Entonces, por eso concluimos que la historia de 1 Samuel capítulo 31 es la verdadera y no la historia que a mi juicio inventó este amalecita para, ¿no es cierto?, congraciarse con David. ¿Ah? Entonces nos vamos a enfocar en esta reacción que tuvo David. ¿Qué se puede decir cuando alguien ha muerto? ¿Qué se puede decir? Nos ponemos en el caso de David, que recibe esta noticia, esta penosa noticia, ¿no? ¿Qué tributo debemos hacer al fallecido? Vamos a hacer aquí como un paréntesis, ¿no? Porque entiendo que es importante. Cada palabra, cada pasaje, que Dios nos dé la gracia para poder extraer, correr el velo, desempaquetar el texto, que esa es nuestra labor, ¿no? Todo profesor debe hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué debemos hacer cuando fallece algún conocido, especialmente un ser querido, podríamos decir? ¿No? Entiendo que ante la muerte de alguien, cuando fallece alguien, es un momento muy sensible, es un momento de mucho dolor, de mucho pesar en la familia. ¿Ah? He estado, mire, lo suficientemente en tantos funerales que en algunas ocasiones no hay mucho que decir al respecto cuando se habla del que ha partido. Seamos honestos, seamos sinceros. Hay hombres que han dejado un hermoso legado, un hermoso testimonio, nada que decir, pero ¿qué podemos hacer cuando en realidad el testimonio del que el que ha partido, y tenemos allí su cuerpo, tenemos la familia, tenemos a veces la iglesia, y no tiene buen testimonio? Yo he estado en muchos funerales, yo sé que ustedes también. Quiero contarle la experiencia cortita de un pastor. El hijo de un pastor era nuevo. Su padre había sido pastor y era pastor por muchos años. Y su hijo también había estudiado y se había eh, recibido de pastor. Estoy hablando de en otros países donde se va a los seminarios, al instituto, para hacer del pastorado una verdadera profesión. Entonces, uno de los principales consejos, el principal consejo que le dio el padre pastor al hijo que era pastor, fue que como él tenía que ya empezar a administrar los bautismos, los casamientos y también en realidad los funerales, le dijo: nunca, nunca alabes al muerto, nunca alabes o elogies a aquel que está en el ataúd. Bueno, él recibió ese consejo. Entonces pasaron algún tiempo y falleció un hombre, un empresario muy joven, dijo. La historia dice que era muy joven, con un problema al corazón, y era un empresario exitoso, era su amigo, él lo conocía. Entonces él obvió el consejo de su padre. Y cuando realizó el funeral, dijo palabras muy bellas que conmocionó a toda la gente que estaba allí, y dijo palabras muy bonitas, muy, muy bellas, frente al ataúd del que había sido también un conocido de él.
Pero no pasaron muchas semanas cuando se informa que aparece en toda la prensa de la ciudad, en los diarios de la ciudad, todo lo que ese hombre era en el ámbito comercial, empresarial, y que había hecho tanto fraude y se hablaron tantas cosas malas de esa persona que él lo único que pensaba era en las palabras bonitas que había hecho referente a ese difunto que había muerto, que era su amigo, que él creía que lo conocía. Verdaderamente el Señor es el único que conoce, ¿no? Entonces me pareció interesante comentarle esto, porque como vuelvo a decir, en realidad he estado en suficientes funerales que hemos tenido situaciones así muy parecidas. Y curiosamente cuando fallece alguien, como que empiezan a salir las cosas a la luz. Entonces, lo digo porque, ¿qué se puede decir cuando alguien fallece? ¿Qué se puede decir cuando alguien muere? Especialmente un ser querido. Lo vamos a ver un poquito más adelante en esta lección. Cuando toquemos algo del versículo 17 adelante que no está en la lección, no está en la lección y lo entiendo. Lo dije al principio. Entonces, es notorio en realidad, como dije, la diferencia de los dos testimonios, ¿ya? Eh, y también es importante decir en eso, en realidad, algunas cositas. En segunda de Samuel, ahora en el capítulo 1 que estamos estudiando, eh, como digo, encontramos este relato de la malecita, que es lo que narran los primeros versículos. Y es importante en realidad. Aquí quiero agregar otro paréntesis en realidad en la lección, porque se ve en realidad, se ve cuando comparamos este relato bíblico con el anterior del capítulo 31 del libro primero de Samuel, se nota que hay una diferencia. Hay personas que son enemigos de la Biblia y que son enemigos de las escrituras. Entonces toman estos pasajes para decirnos a nosotros que la Biblia tiene errores, que no es confiable, pero no es así, no es así en realidad. Cuando la Biblia habla, habla la verdad, incluso cuando tiene que ver con las mentiras de los hombres. O sea, esa es la inspiración de las escrituras, la inspiración que tiene que ver con el capítulo 1 de 2 de Samuel, lo que yo llamo esta mentira, ¿no es cierto?, que hizo este hombre. Lo que yo le llamo la inspiración es lo que él contó, eso es lo verídico, pero no la mentira, no sé si logro explicarme. No está validando la mentira, lo que sí está claro que el texto es fiel que lo que dijo la malecita, que lo que contó, eso fue lo que está escrito aquí, pero no está validando su mentira de ninguna manera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al texto, vemos en esta lectura que entramos, bueno, en el versículo 11, ¿no? En el versículo 11 vemos la reacción, porque de eso se trata el tema, y vamos a dejar atrás un poquito a este mensajero. En el versículo 11 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Entonces aquí vemos la reacción. Dice la escritura que él lloró y lamentó. Lamentó realmente cuando ya se da por informado que su amigo Jonathan y su rey, el ungido de Jehová, Saúl, había muerto, ¿no? Es un lamento, es un lloro, no solamente de él, sino de los hombres que le acompañaban. La escritura dice aquí que ellos no comieron, ayunaron, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán, su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Podríamos decir realmente que David tenía un corazón muy noble y permanente, como habla un poquito la segunda parte, ¿no? Un corazón noble, tenía mucha nobleza en su corazón y es algo permanente, no es algo del momento, ¿no? Proverbios quizás lo dice de una manera que lo vamos a leer. Proverbios 24
Proverbios 24 lo dice de esta forma. Aquí está, Proverbios 24, versículo 17. Dice: Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mire, ¿entiende lo que dice este proverbio? Eso es lo que le pasa y le está pasando a David. Él llora, él lamenta, él tiene pesar en su corazón, porque estamos mirando la reacción de David por la muerte de Saúl y Jonatán. De eso se trata el tema. No se vaya para otro lado. Guíese por lo que los textos bíblicos, el pasaje bíblico nos están indicando. David no se alegra. Él no se regocija. Tenía motivo más que suficiente. Usted lo sabe tanto como yo, que él tenía motivo más que suficiente para alegrarse, regocijarse, hacer fiesta. ¿Por qué? Porque su enemigo al final ya no existe más y ya no va a tener que huir, va a vivir tranquilo, va a ascender al trono. Tantas cosas. Pero estas son las lecciones que a nosotros nos enseñan, ¿no? El verso 12, como digo, es muy significativo. ¿Qué es lo que hacen? Rasga sus vestidos, lloraron, lamentaron, ayunaron toda la noche por Jonatán y por David. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de estas lecciones, aprender de David, aprender de la nobleza de su corazón. ¿Cuál es la respuesta entonces apropiada cuando uno de los ungidos cae? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Ah? No debemos correr para contarle a la primera persona, ¿no es cierto?, que vemos, no debemos regocijarnos, porque quizás el fin de esa persona o el ministerio de esa persona que nos ha hecho daño, que a lo mejor a usted le ha hecho daño, y no estoy hablando de pastores, sino de personas, de individuos que a veces se levantan contra la obra del Señor. Y ya lo vimos en lecciones pasadas, como dijo David, bueno, si él muriera en batalla o muriera por causa natural, no sé, pero que no sea mi mano, que no sea yo, que se levante contra el ungido de Jehová. ¿Ah? Este hombre, este mensajero corrió para de alguna manera dar esta noticia que pensaba que iba a producir en David alegría, contentamiento, lo iba a felicitar. No, no sucedió eso. No, la reacción que tuvo David fue totalmente distinta. Por eso no debemos hacer esas cosas. En realidad, David lo lamentó la muerte de Jonatán. Lamentó, mire, por el pueblo. Si uno revisa bien, lo lamenta por el pueblo. Lo lamenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente el pueblo creía en su ungido. El pueblo seguía a Saúl, lo seguía, sus hijos lo seguían, Jonathan lo seguía, creían en su ungido, creían en su liderazgo. Él lamenta por la casa de Dios, o podríamos decir, cuando eso sucede, ¿no es cierto? Y viene este descalabro y este derrumbe de que el líder, ¿no es cierto?, cae de esa manera estrepitosamente. Lo lamentamos por la obra del Señor, por la iglesia, porque le hizo daño, porque le hace daño a la obra de Dios. Entonces, como dice aquí en la palabra del Señor, mire, lloraron y lamentaron, ayunaron hasta la noche por Jonatán, su hijo, y lloraron y lamentaron por el pueblo de Jehová, por la iglesia, la congregación. Lo lamentan por Israel, porque Israel cae ante sus enemigos. Lo lamentan, dice, por la casa de Israel. O sea, para nosotros sería por la iglesia del Señor, ¿ya? Por la iglesia del Señor, porque habían caído ellos a filo de espada. Entonces, lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán porque eran sus seres queridos, amados. Lamenta por el pueblo de Dios, porque ellos creían en su ungido. Lo lamenta en realidad. Mucha gente cree y sigue a sus líderes, pero cuando ven, ¿no es cierto?, la caída estrepitosa y fea y mala, como en este caso, creo que muchos lo lamentan por su líder, por la obra del Señor, ¿no? Entonces, en otras palabras, es decir, tristeza por la persona,
Son personas que hemos caminado juntos, son personas que hemos amado, que hemos servido al Señor, hemos sido compañeros de milicia y han caído y por eso tenemos tristeza por la persona individual, como la tuvo él por Saúl y Jonathan. Tenemos tristeza por el pueblo, por la iglesia, que le creyó, lo siguió, lo apoyó y no se dieron cuenta en realidad. En este caso Saúl no estaba bien, no estaba bien. Se había levantado contra Dios mismo, contra la obra de Dios. Y también, obviamente, tristeza por la obra de Dios, ¿no es cierto? Por la obra de Dios. Hay un daño, generalmente se produce un daño cuando hay divisiones, a veces en las iglesias, y los hermanos se dividen. Hay un daño en realidad. Entonces, no alegría, no contentamiento, no complacencia y mucho menos arrogante, porque a veces alguien se siente vencedor, se siente que ganó. No, no debe haber arrogancia. Aquí vemos que no hay arrogancia ninguna en David, de ninguna manera hay arrogancia y por eso él escribe este poema, esta endecha, esta elegía que él hace cuando muere un ser querido. Eso significa la elegía, es cuando muere un ser querido, alguien muy amado y uno hace un tributo, no una condenación. Entonces es interesante lo que nos muestra esta lección, ¿no? Yo creo que hay un viejo refrán, porque no es bíblico, ¿eh? Pero hay un refrán muy antiguo que hemos oído que dice que el ejército de Dios es el único que mata a sus heridos. Los que tienen alguna experiencia en la milicia o algún servicio militar saben que allí existe el espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo es todos comen, todos se sacian, todos trabajan, todos descansan. Uno se duele, todos nos dolemos. Nadie abandona a nadie. Se llama espíritu de cuerpo. Nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, que es exactamente lo mismo. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Pero este refrán dice que el ejército de Dios es el único que mata a sus caídos. Cuando cae alguien en batalla, en la guerra, nadie lo deja tirado, nadie. Hay muchas películas que se hacen e historias también en base a hechos reales donde la gente es rescatada, no lo dejan tirado. Pero nosotros lamentablemente estamos aprendiendo de esta lección. Yo me he gozado, yo he aprendido, no sabe cuánto hemos aprendido con estas lecciones que el Señor nos da. Entonces, después de esto, ¿no es cierto? Vemos que David interroga a la Amalecita y él le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? ¿Sabe? Él llama a uno de sus hombres y le digo, ve y lo mata, lo hiere y lo mata. Parece cruel, ¿no? Parece cruel. Porque al final él le trajo la noticia, él le trajo la corona, él le trajo los brazaletes y podría haber optado a un beneficio. Sin embargo, tenemos que considerar el trasfondo que hay en esta historia. Mire, en Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Ah? De cómo salió al encuentro en tu camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti. Porque mire, eso él atacó a la mujer embarazada, a los niños, a los enfermos, a los ancianos en la retaguardia, ni siquiera enfrentó a Israel, al ejército. Los amalecitas eran así. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esa era la orden, el contexto, el trasfondo también de esta historia que tenemos cuando David manda matar a este amalecita. Ahora sabemos que Saúl había muerto.
David recibe la noticia, sabe que Saúl había muerto, el único ungido, y para Dios el único rey que existía, aunque faltaban algún acontecimiento para que sea él investido oficialmente, protocolarmente, pero él ya era el rey, él era el único rey. Y lo que primero que hace lo que tenía que hacer Saúl, que no lo hizo bien. Es decir, lo primero que hace es castigar a la malecita que había mentido sobre la muerte de Saúl y que estaba orgulloso de la acción que había hecho el amalecita. Entonces David, que debía de ejecutar ahora las órdenes de Dios, ¿ah? Él era conforme al corazón de Dios, tenía que ejecutar las órdenes de Dios, hizo lo que debía haberse hecho, que Saúl nunca lo hizo bien, ¿ya? Entonces es interesante cómo, por qué finalmente muere este hombre, ¿no? Finalmente David endecha a Saúl y Jonatán, ¿no? Después de estos 16 versículos, aquí el último dice, y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Por qué murió el amalecita? ¿Por qué murió este mensajero? No murió por matar a Saúl, él murió porque dijo que él había matado a Saúl. Aquí dice, y David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca, tú mismo lo dijiste. Eh, y esto que él dijo atestiguó contra ti diciendo, ¿qué dijo él? Yo maté al ungido de Jehová. Solamente eso, mire qué importante. Mire que es importante hasta dónde llega la rectitud, la nobleza y hasta dónde nos enseña la palabra del Señor. Esto sería como no solamente levantarse contra el ungido en acciones, sino tener el deseo, tener la intención en el corazón. Este hombre no lo hizo, pero él dijo, yo maté al ungido. Y por eso muere, por lo que dijo su propia boca. Interesante, ¿no? Entonces el Señor nos ayude, Él nos bendiga a nosotros. Podemos ver, ¿no es cierto?, finalmente algunos comentarios al final ya de este estudio que hacía muy interesante. Les dejo para que revisen la referencia y la vayan asociando a este estudio, a esto que el Señor nos ha dado. Pero me parece importante no terminar este estudio sin darle una pasadita a esta endecha, a este tributo que hace David, que también tenemos cosas muy importantes que mencionar. ¿Ah? Como digo, en el versículo 19 dice, y endechó, bueno, David a Saúl y a Jonatán y su hijo con esta endecha, y dijo que debía de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. El 19 dice, ha perecido la gloria de Israel, cómo han caído los valientes, y se lamenta, ¿no es cierto, David? Cómo han caído los valientes, ha perecido la gloria de Israel. Y entonces él hace un lamento y reconoce, ¿no es cierto?, este infortunio que le sucede a Israel, a su rey, a su líder, al ungido de Jehová. En el versículo 21 vamos a tomar algunos temitas solamente de estos versículos que son muy, muy preciosos en realidad. No esperábamos que David reaccionara de esta manera, usted no esperaba. Pero esto nos enseña a nosotros para saber cómo reaccionar. Hoy en día hay hombres tercos, hay hombres soberbios y hay hombres orgullosos. Independientemente del cargo que ostenten y tengan, creen que lo hacen bien. Nunca han leído esto. Nunca han leído que el Señor dijo que debemos no solamente amar a los que nos aman, sino que debemos de amar a nuestros enemigos. Y esos enemigos son los que nos hacen daño. Y que el Señor nos dice, párate, momento, no tomes tú la venganza, déjame la venganza a mí porque yo daré el pago. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué más queremos oír? ¿Acaso no está clara la enseñanza? Así que si tienes enemigos, si tienes adversario, estudia esta lección. Mira la reacción que hizo David. El versículo 20, ¿no es cierto?, dice,
dice, protegiendo la reputación de Dios. Él dice, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incursisos. No lo anunciéis, no lo digáis, no lo difamáis, porque él siente que es una vergonzosa derrota y, como digo, él protege la reputación de Dios, el Dios de Israel. Entonces, como podemos ver en esta lección, David está haciendo una endecha, está haciendo un tributo, ¿ya? Entonces, el 21 y el 22, ¿qué dice? Él recuerda la valentía que hay en Saúl y en Jonatán. No hay palabras malas, amados pastores, amados siervos del Señor, siervas del Señor, mis amados hermanos, iglesia local. No hay malas palabras. ¿Ah? Mire lo que dice él en este versículo 21. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. ¿Cómo elogia la valentía de Jonatán y de Saúl? El mismo, el que lo había perseguido, el que quería matarlo, el que difariaba, el que realmente lo único que quería era matar a David. ¿Cómo él recuerda la valentía de este hombre? ¿Ah? El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Fueron palabras sencillas. Fueron palabras sencillas que expresaron cómo Dios usó a Saúl y Jonatán en sus días de gloria, en sus días peleando las batallas del Señor. No podemos desconocer eso. No podemos desconocer la gran obra de hombres que hicieron en beneficio, que nos bendijeron con sus sermones, con sus enseñanzas, con sus ejemplos. Ahora la historia puede ser distinta, pero él no resalta ni habla cosas malas. Habitualmente nosotros no somos así, pero Dios nos ha dado esta lección, amados pastores, para que si vamos a hablar de alguien, hablemos cosas edificantes, cosas bonitas, como lo hace este hombre en esta endecha, ¿no? Palabras sencillas, como dijo, de cómo Dios usó a estos varones, ¿no? Porque Dios le dio grandes victorias. Dios le dio grandes victorias tanto a Saúl como a Jonatán cuando se enfrentó directamente casi con un ejército completo, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, en el 23, ¿ya? La relación de Saúl y Jonatán y David con Jonatán y Jonatán con su padre y la relación de Saúl con David. Bueno, aquí vemos un tema muy interesante en realidad. David siempre se cuidó en su nobleza de que Jonatán, su amigo, nunca descuidara la relación que tenía con su padre. Hay algunos hermanos que se especializan en ponerlo a uno contra otro. No, David no hace eso. Él sabe que tiene, ¿no es cierto?, la amistad, que tiene un pacto con Jonatán, pero jamás él procuró poner a Jonatán en contra de su padre. Él se cuidó de eso. Es una hermosa lección. Por eso que él dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos. Su muerte, dice Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligero eran que águila, más fuerte que leones. Qué hermosas palabras en realidad. En este caso, David está haciendo un tributo a quienes en realidad los conocía perfectamente, ¿no? De alguna manera les habla en el versículo 24 y dice, hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Ah? Llorad, ¿quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Qué está haciendo?
David en estas palabras dirigidas ahora a las doncellas que cantaban. Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10.000. Le está diciendo, no canten más esa canción, no, ustedes lloren por Saúl, porque él era el que las vestía de escarlata con deleite, con ornamentos de oro. Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Le dice, hijas de Israel, llorad por Saúl, no entonen más ese otro cántico. ¿Ah? Entonces encontramos en esta endecha final, ya en los últimos versículos, como un apartado aparte, él entonces hace un tributo especial a Jonatán, su amigo, su hermano. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla nuevamente? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Es el tributo final que David hace hacia su amigo Jonatán, y ya lo hablé en otra lección. Solamente en una mente perversa como el mundo en el cual estamos pueden hablar y decir que no había un amor sincero, un amor honesto entre estos dos hombres. Ellos lo asocian a la homosexualidad y usted bien sabe que eso es solamente basura. Basura en una mente enfermiza, en un mundo corrompido y enfermizo. Entonces es interesante en realidad esta lección que nos ha dado el Señor. Yo agradezco a Dios que me permita poder tener este tiempo con ustedes. Usted valore este estudio, que corra, porque siento que hay una bendición en esto, y cuando hay una bendición usted compártala con su amigo, con su hermano, con alguien de la iglesia, compártala. ¿Por qué? Porque este poema final, también de esta reacción que tuvo David hacia la muerte de Saúl y de Jonatán, nos hace entender algo que es muy importante. El amor cubrirá multitud de pecados. Así lo dice el Señor. Y como digo, y quiero destacar, él en estos últimos versos y en esta historia no hay ningún comentario negativo. Podría haberlo hecho, ¿no? Porque, ¿por qué lo hace? Porque así era el corazón de un hombre que Dios escogió, que era conforme al plan, propósito y el corazón de Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, Dios les guarde, que tengan una hermosa lección. Ya pronto con mis pastores nos estaremos reencontrando para abrazarnos, para estrecharnos en amor, para ayudarnos los unos a los otros, desearle el mayor éxito en vuestro ministerio. Que el Señor nos ayude a todos. Gracias Dios por esta lección. Lo esperamos, si Dios así lo quiere, para poder estudiar la próxima lección saltando al capítulo 5. Ya David finalmente es proclamado rey conforme al plan y propósito de Dios. Que Dios nos bendiga. Para Él siempre la honra, la gloria y la alabanza. Amén.